Seguimos en el Patrón de la Tarde por la Bacana 105.9. Tenemos el privilegio de contar ahora con el profesor Alexis Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No es la primera vez, ya él ha estado con nosotros en otras oportunidades. Profesor, buenas tardes y bienvenido al Patrón. Buenas tardes a todos ustedes, ese maravilloso equipo y esa gran cantidad de radio escucha y por la internet y todo. Y un saludo muy especial a mi querido director Miguel Medina, que estuvo precediéndonos, ahí estuvimos escuchándolo. Así es. Profesor, como lo suyo son las ciencias económicas, háblenos de la economía en lo que resta de año en nuestro país, como cuál es su apreciación, cuál es su evaluación y qué podemos esperar para el año próximo. Qué bueno, muy interesante pregunta. Sabe que para poder responder esta pregunta con exactitud, siempre hay que estar mirando cómo van los reportes del Ministerio de Salud Pública. La economía en este momento, en toda parte del mundo, depende de los informes que se den en el área de la salud. Obviamente, nosotros asumiendo esos informes y pensando de manera positiva, porque hay que tener un mensaje positivo, vamos a decir que podemos terminar el año con una economía que su nivel de desaceleración haya mermado. Recuérdense que estábamos esperando que tuviéramos un crecimiento negativo de cerca de un 9%. La última vez que estuve con ustedes hablábamos de esa cifra y hoy podemos hablar de que sea cerca de un 6, que no es una cifra para nada bueno, pero dentro de lo que había, eso es positivo, que pudiéramos concluir el año con cerca de un crecimiento negativo de 6%. Y mucho más si vemos la media en América Latina, en el mundo, que puede estar oscilando en 8, 9 países desarrollados y de mucho poder adquisitivo pudieran crecer negativamente cerca de un 11 y hasta de un 13%, se habla en algunos países. Entonces, esa parte es positiva, no ha de sorprendernos mucho porque nuestra economía tiene una perspectiva de crecimiento siempre por encima de la media de América Latina. Nosotros previo a la pandemia crecíamos por encima y esperamos que la inflación, que es uno de los elementos que siempre preocupa a la ciudadanía, a todos esos radioyentes que siempre le sigue, que cómo va el tema de los precios y todo eso, aunque tiene una ligera subida por encima de la meta de inflación que se trazó el gobierno al inicio del año y que ha seguido dentro de los nuevos regímenes de presupuesto que se han modificado. Se habla de un crecimiento de la inflación de cerca de un 4% y hemos visto la inflación interanual y está rondando cerca de por encima de un 4, de un 5, cerca de un 5, un poquito por encima de lo esperado, pero no es de preocuparse, mucho más en el entorno. Es decir, es de preocuparse, pero no en grandes dimensiones, porque no se aleja mucho de lo proyectado. Siempre distinguidos miembros de este equipo, nosotros desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, le damos seguimiento a todo lo que se escapa de las metas del gobierno, ya sea en empleo, en inflación, en tasa de cambio. Cuando las cosas comienzan a salirse de ahí, comienza a preocuparnos mucho. Obviamente, como nos preocupó el déficit que vamos a terminar, el déficit fiscal, que pudiéramos estar rondando un déficit de unos 300,000 millones de pesos en este año, una cantidad inmensa. Si hablábamos de que teníamos cerca de un 2.3 para este año proyectado, eso se salió, pero eso es comprensible dentro del entorno general que está viviendo el mundo. No es un asunto que depende de este gobierno ni del que pasó, es un asunto que depende de la realidad de la pandemia. El déficit se le ha ido de la mano a gran parte de los países del mundo, en los déficits presupuestales, por las ayudas sociales y por todos los elementos que trajo el COVID-19. Profesor, de continuar el ritmo de cierto control de la pandemia, hay un dominio cierto en la República Dominicana en comparación con otros países. Y todas las obras y planes y proyectos anunciados por el gobierno para el nuevo presupuesto con la alianza público-privada, se cree que para el primer trimestre, ya el segundo trimestre, la economía de la República Dominicana estaría en condiciones pero muy saludables para continuar su ritmo de crecimiento. ¿Qué piensa usted al respecto? El mismo gobernador del Banco Central así lo ha expresado. Sí, precisamente ayer el gobernador del Banco Central en una de sus
participaciones que hace ante ciertos sectores específicos, una videoconferencia, hablaba de que el año que viene va a ser muy positivo en términos de crecimiento de la economía. Habla de cerca de un 6%. Eso es bajo un escenario controlado, porque también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Desde la academia siempre hacemos esa advertencia de no asumir esa práctica 100% así, hasta tanto no veamos cómo se va a comportar la pandemia en el próximo año. Nosotros tenemos un capítulo un poquito interesante que superar, que son las Navidades dominicanas. Las Navidades que vamos a tener, que nosotros queremos que la gente la disfrute, queremos que a los negocios se dinamicen más todavía de lo que se han estado dinamizando, pero también queremos salud, porque si no tenemos salud, se nos puede ir de la mano eso que usted acaba de decir, mi estimado, de las proyecciones para el año 2021. Entonces se pueden caer esas proyecciones de crecimiento, porque si volvemos a un confinamiento muy severo, entonces todo eso se cae. Entonces son expectativas para el año 2021, pero son expectativas que, vuelvo y repetimos, están muy supeditadas a cómo reaccione la pandemia en el año que viene. Las Navidades va a ser un elemento fundamental de cómo nosotros logremos como ciudadanos, ustedes que siempre son muy educativos, siempre que estoy por Santiago, por la zona, los sigo, cuando vengo en la carretera, ustedes no solamente informan, sino que también educan. Ustedes tienen muchos roles importantes de concientizar a la gente de que queremos una economía dinámica, queremos que la gente vuelva a la calle, que se disfrute, que disfrute sus Navidades, pero va a haber que hacerlo con mucha responsabilidad para no volver de nuevo a los confinamientos. Entonces, aún el gobierno dé algunas libertades que no sabemos si lo va a hacer o no, me imagino que eso se definirá próximamente. Hay una particularidad del ciudadano que debe de asegurarse que tengamos un año bueno y que ese año bueno va a estar muy, pero muy atado al comportamiento de la ciudadanía, comportamiento cívico, patriótico, si vale el término, y al comportamiento también de la fuerza del orden, que debe de garantizar eso de parte del Estado, del gobierno. Entonces, eso no va a garantizar una economía que crezca al 6%, porque tenemos el potencial. Es una de las economías que más crece en América Latina y eso es bueno. Y se están tomando medidas para reactivarla. Es justo reconocerla. Desde el Estado, el gobierno está propiciando, es uno de los puntos luminosos, propiciando las posibilidades para que la economía se reactive con algunas medidas que se tomaron. Pero no basta, como dice la canción, ¿verdad? No basta con eso. Todo el mundo tiene una cuota. Nosotros como universidad, que también estamos educando, tenemos esa cuota. Y por eso atendemos este llamado que usted nos hace. Escúcheme, ¿qué impacto podría tener la decisión del gobierno de eliminar los programas FASE y otros programas que benefician a miles de personas en este momento? Y las informaciones son de que el gobierno lo está por eliminar a partir del mes de enero. Sí. El impacto social y económico que esto tendría, ¿cómo lo evalúa usted? Mire, a pesar de que se han ido reincorporando una gran parte de los trabajadores, todavía tenemos preocupación con cerca de 300,000 trabajadores que están en esos programas sociales. Que llega enero y ellos no están todavía en sus lugares de trabajo, eso va a tener un impacto muy severo en la vida no de esos trabajadores, de esas familias y de las comunidades que dependen de esa mínima ayuda que ellos reciben. Entonces, el gobierno debe estar muy alerta en ese sentido de que eso da duro a la familia en esa población que todavía no ha podido salir de esos programas sociales. Y debe estar alerta, y es tanto así que usted hizo una pregunta súper interesante. Precisamente ayer el Fondo Monetario Internacional hablaba de que recomendaba que posiblemente haya que seguir haciendo para el año 2021 algunas tipos de facilidades de programas sociales de ese tipo. Y fíjense, cuando lo dicen organismos como el Fondo Monetario Internacional, hay que ponerle ojo, porque son organismos que normalmente ese tipo de ayuda, ese tipo en años anteriores, siempre la veían con mucha cautela y ellos son ahora quienes lo están recomendando. Profesor, pero hay que tener alerta también porque nosotros no podemos
con una carga de 70.000 millones en ayuda para mantener a suspendido y ayudas económicas en alimentos. Eso también hay que sortearlo, porque ¿cómo lo va a sostener esta economía? Sí, lo que pasa es que el principio del año, normalmente, cuando comienza el año, normalmente no se espera que el dinamismo de la economía comience tan rápido. Y por lo menos en los primeros meses del año pudieran ver personas con situaciones difíciles. Lo que el gobierno tiene es sí que seguir trabajando con la clase empresarial para reincorporar tan pronto pueda, ojalá pueda hacer desde este mes de noviembre, de diciembre, la mayor cantidad de trabajadores que puedan resistir sus estructuras de costos salariales, reincorporarlo, porque eso le quita carga al gobierno. Pero también el gobierno tiene que trabajar en los controles del tema de seguir trabajando y profundizando en los controles del COVID-19, de los niveles de contagio, porque eso va a hacer que la economía se dinamice y salga más gente. Pero si la realidad le da a uno en la cara de que no ha habido manera de incorporar a esa persona, tener 300.000 trabajadores sin familia, sin recibir ni un peso, tiene su costo. Y por eso, aunque sea de una manera muy selectiva, muy bien ubicado, posiblemente el gobierno tenga que hacer algunas, aunque no está en el presupuesto, es bueno que ustedes lo sepan. No, está hasta diciembre. Sí, está hasta diciembre solamente, diciembre. pero no para el presupuesto de 2021. Pero no descartemos, y ya hemos escuchado incluso en manos de algunos funcionarios del gobierno, esas mismas preocupaciones también. Porque esto también genera, es bueno saberlo, es un tema también de gobernabilidad, no solamente de humanidad, es un tema también de gobernabilidad, un gobierno que quiere desarrollar una agenda. Profesor, pero ahí están los artistas, ahí están los dueños de bares, de restaurantes y otros sectores que están solicitando algún tipo de ayuda, también asistencia del Estado. Es una situación verdaderamente difícil. ¿Usted no cree que lo mejor que puede hacer el gobierno y para ayudar a sostener esto es que los proyectos de alianza público-privado desde enero, febrero, arranque inmediatamente carreteras, puentes y construcciones para que se dinamice el empleo, que es uno de los problemas que tenemos con tanta gente suspendida? Eso es correcto. Y ojalá puedan ser desde antes. Fíjense, esa ley que se publicó en febrero pasado, la ley de apoyo a la iniciativa pública privada, es una ley que abre todo un espacio que antes no lo tenía, porque hay mucho mayores condiciones para eso, para trabajar con mucho mayor transparencia y para que los gobiernos puedan aprovechar más esas posibilidades de inversiones. La ley abre mucho más campo y el gobierno debe de montarse en esa ley y seguir avanzando en ella para crear y generar empleos en las comunidades, básicamente. Ese es uno de los grandes desafíos, pero tenemos que estar conscientes de que no sabemos, volvemos y repetimos, no sabemos, son medidas que se han estado tomando, son decisiones, las visitas a las comunidades, pero todavía la concretización de muchos de esos elementos lo vamos a ver sobre la marcha en los próximos meses. Quizás si usted me entrevista, si yo estoy aquí, por ejemplo, a finales de año, ya o comenzando el otro, que ya quizás yo le pueda ir dando un diagnóstico más concreto del momento, pero nosotros estamos visualizando al día de hoy lo que nosotros ventilamos que pudiese ocurrir si esos elementos que usted mismo plantea no se concretizan. Bueno, profesor, debemos también hablar sobre la jornada de investigación científica de este año, cómo será todo esto. Sí. ¿Cómo se va a dar? ¿Qué va a ocurrir? Sí, mire, la Universidad Autónoma de Santo Domingo todos los años tiene una jornada de investigación científica. En el caso de la universidad, quien tiene a su cargo eso es la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado que dirige nuestro querido amigo el doctor Mauro Canario, que ustedes pudiesen de algún momento aprovecharlo y él le da detalles de toda la jornada a nivel general. Ahora, nosotros como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, así como lo tuvo UAS San Francisco, que ya lo inició su jornada muy interesante, estuvimos ahí viendo al doctor José Joaquín Puello y un grupo de investigadores que estuvieron en UAS San Francisco. Nuestra facultad, desde nuestra área específica, somos parte de la jornada y estaremos debatiendo temas relacionados al empleo a propósito de eso. Estaremos presentando temas vinculados al COVID-19, temas al desarrollo de las organizaciones dentro del marco del COVID-19. Tenemos una gama de temas interesantísimos que vamos a exponer por la plataforma digitales, porque ahora no se puede por la plataforma de manera física.
Y como parte de esa gran jornada que nuestra universidad, con las orientaciones de nuestra señora rectora, la maestra Emma Polanco, ha desarrollado esta jornada en viento y marea, y la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, nosotros parte de ese team estamos también trabajando y arrancamos mañana en el miércoles nos toca a nosotros arrancar como facultad. Profesor, la semana pasada entrevistábamos a un dirigente de un partido político, pero que es economista, y él decía que el gobierno no debe eliminar bajo ninguna circunstancia los programas sociales que tiene, porque eso afectaría la economía a principio de año. ¿Cuál es su versión sobre eso? Sí, le decíamos, eso mismo le estábamos comentando, que el gobierno debe estar muy alerta en nuestro llamado a que aquellos sectores que queden desprotegidos, que se hayan hecho todos los esfuerzos de aquí en enero y se verifique que han quedado desamparados, por lo menos eso, hay que tenderle la mano. Y yo creo que por lo menos en los primeros meses del año. Esa es nuestra opinión. Quizá el gobierno no lo va a poder sostener el año completo, eso ha de esperarlo. Y también desincentivaría a sectores que pueden reincorporar mano de obra si usted lo hace todo el año sin un criterio de urgencia. El criterio de urgencia es para aquellos que de verdad lo van a necesitar. Y es un trabajo paralelo, seguir reactivando la economía. En la medida que reactivamos la economía, en la medida que reducimos los contagios, esos programas deben de ir desapareciendo porque realmente son una carga muy pesada. 3 o 4 meses fácilmente se meten por encima de 100,000 millones de pesos adicionales que el gobierno no lo tiene presupuestado ahora mismo. Entonces, eso es una carga pesada, pero es un mal necesario en los casos que de verdad lo tenga que ameritar. Entonces, el gobierno es lo que debe estar alerta, que esos sectores no se queden desprotegidos. Ese es el gran desafío, que aquellos que lo necesitan no se queden desprotegidos. Muy bien, pues yo creo que está lo suficientemente claro. ¿Alguna idea que usted quiera exponer antes de concluir? Sí, nada, decirle a la población dominicana, a toda esa comunidad de Santiago, San Francisco, todas las zonas aledañas, que todo el Cibao, yo soy liniero, soy de Esperanza, de decirle que siempre después de la oscuridad en algún momento viene la claridad y que aunque estamos pasando momentos difíciles, nosotros creemos que vamos a salir bien. Se necesitan muchas comprensiones, tanto de los ciudadanos hacia el Estado como del Estado hacia los ciudadanos. Es un momento de mucha solidaridad. Ustedes que hablan mucho en el programa de esa palabra, de solidaridad y todo eso, se impone en este momento con los demás y creemos que es un capítulo difícil que nos ha tocado vivir esta generación, pero con el poder de Dios vamos a salir bien todo y saber que va a haber que hacer grandes sacrificios. Muy bien, muchas gracias, profesor Alexis Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un placer tenerlo por aquí otra vez, profesor. Siempre a las órdenes con ustedes, ¿eh? Ustedes son un gran equipo, los felicito. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.